Dios mío, y aparentemente, señores, Sony PlayStation puede perder a Call of Duty, señores, de por vida, señores. Y este video que estoy trayendo aquí, vamos a hablar sobre este tema y otros temas más. Estoy grabando así, un poquito improvisado, desde las calles de Santo Domingo, República Dominicana. Las calles, realmente, señores, esto es un desorden, un tapón, un ruido, pero vamos a hacer el esfuerzo para traer este tema, que es un tema que he hablado en la comunidad, y vamos a empezar, vamos a hablar sobre 3 puntos fundamentales. Y es que, ¿qué pasaría si Sony PlayStation no acepta el acuerdo que le está haciendo Microsoft? Mira, ustedes saben que dentro de la empresa como tal, Sony PlayStation, de primera mano, al hacerse la oferta de Microsoft sobre lo que serían los 10 años para garantizar la paridad de contenidos. ¿Saben? Como dije en un video anterior, Sony PlayStation ha sido poseedor y tiene un acuerdo de hecho firmado que vence en 2024, pero el primero en decir que este acuerdo era una falta de respeto fue Sony PlayStation. Ustedes saben que dentro de la cultura es una empresa japonesa. Ya estamos viendo que Nintendo aceptó. Microsoft ha llegado al punto de ponerse a la disposición de GeForce Now, realmente un servicio de streaming en la nube que es competencia directamente de estos cloud gaming. Y realmente al Microsoft ponerse en estas posiciones de también ceder a la competencia, sí, abiertamente, señores, no son 2 pesos que cuesta Activision. Hay muchas implicaciones y Sony no aceptar y decir que es una burla. Habría un tema en que si Sony, conforme a su cultura como empresa japonesa, habría que ver aquí cuál va a ser la decisión final de PlayStation. No creo, mi opinión, déjame saber la tuya en los comentarios, que Sony realmente ceda así a esa burla, esa ofensa que le está haciendo de propuesta Microsoft, ahora que ya tanto Nintendo como GeForce, yo vi un meme que me resultó, porque no he tenido la oportunidad de ver, y realmente vi que en el meme, que lo voy a poner por aquí, las únicas empresas que no aceptaron el acuerdo fue Sony, por obvias razones, que quiere 20 años, Google, que es competencia de Microsoft directa y es uno de los más interesados en que Activision se mantenga en sus servidores. Saben que los servidores de Activision están en los servidores de Google, y ustedes saben que al adquirir Microsoft Activision, los servidores pasarán automáticamente a Azure y ahí se irá un cliente importante para Google, y es natural que ellos lo pongan también al acuerdo. Y una empresa china, Intel Party, que no sé por qué, por eso digo, es un meme, y que todas las demás aceptaron. Valve, Epic, todo el mundo aceptó. Entonces, ahí podría haber un tema, porque ustedes saben que el acuerdo que tiene Activision con PlayStation es hasta el 2024. ¿Qué pasaría ahí si ellos se oponen, ellos 3 se oponen y la mayoría da el ok? Ahí habría un tema, señores, porque pasado el 2024, el acuerdo que desde primera mano se acordó de que Microsoft iba a respetar todos los acuerdos que tenga Activision. Cuando eso venza, ya quedaría a merced, y definitivamente no se sabe si ya esta relación Activision, Sony, PlayStation termine. Señores, entonces son los AME, que es un desorden aquí. Realmente luego que esta relación termine, ¿cómo que quedará esta empresa japonesa? Porque ustedes saben que ellos están siendo sumamente generosos con Activision. Como te dije en el video anterior, el margen de ganancia que le está dando PlayStation a Activision es sobre lo que es el estándar, el 70-30, y realmente eso sería una ofensa, básicamente. Y también debemos considerar de que todas las condiciones, es una realidad, señores, están dadas para que esta negociación se dé. Microsoft, como le dije, este Spencer Master Plan que hablé anteriormente, realmente considerando que también, señores, Sony ha hecho sus acuerdos con otras empresas, señores, algo también que es bueno destacar, y es donde también ellos se agarran también y utilizan esto a favor. Microsoft lo utiliza a favor. Ustedes saben cómo agarró Capcom
y limitó lo que es Street Fighter, señores, a solamente plataformas de PlayStation. Eso es algo que le hizo un hoyo a Microsoft, porque realmente Street Fighter es un fighting, señores. Ustedes saben, es algo ya cultural, limitarlo igual como Call of Duty, pero también lo ha hecho con Final Fantasy Remake. Tienen 2 años, 3, qué sé yo, ya más, que no sale a ninguna otra plataforma y tienen el acuerdo de exclusividad en PlayStation. Entonces Microsoft también ha sabido jugar con esto, también alegando las estrategias que toma Sony. Sony también compra, pero en este caso, señores, estamos hablando de Activision y aparentemente, como te digo, nunca Sony vio venir todas estas estrategias. Por eso es que ellos se han limitado a tomar ciertas decisiones y mantenerse bajo perfil en lo que se refiere a estos temas. Ahora bien, vamos a ver qué podría ocurrir, señores. Lo que se refiere a las próximas entregas, no es que si tú tienes un PlayStation vas a perder los títulos que tienes ahí, sino las futuras entregas. Y ahí habría el tema de que tus futuras entregas, si Sony no decide firmar el acuerdo, no lleguen de primera mano o quizás con los acuerdos de paridad, al menos que ya de manera ya particular Sony le diga a Microsoft: mira, yo quiero la Call of Duty Activision, yo quiero Call of Duty, y pague quizás un fee mayor y dentro de los acuerdos. Y realmente ahí es donde está el tema, es un tema ya cultural, es un tema cultural. Recuerden que los valores y lo que es la cultura es lo que mueve las empresas. Entonces aquí, como señores, yo soy súper fanático de la cultura japonesa, viendo todos los aspectos. También hay una serie de limitaciones en lo que se refiere a la adquisición de empresas japonesas. Las americanas no pueden adquirir una empresa japonesa o tener la totalidad. De hecho, en 2019 se limitó lo que también era la compra de acciones de tecnología, y realmente aumentan estas restricciones con lo que se refiere a la adquisición de este tipo de este sector en Japón. Entonces habría que ver si ya teniendo esta oferta, que ha sido una oferta, una ofensa, al final Sony decida irse por la parte del dinero que mantener sus culturas, sus principios de no, que es una ofensa, no la voy a aceptar, cueste lo que me cueste, señores. Y ustedes saben que el fanbase de Call of Duty en PlayStation es el más grande, señores, es el más grande definitivamente. Y esto ahí, por ejemplo, lo que sería nuevas entregas de Call of Duty no lleguen, pero imagínate que Microsoft se invente un Warzone Battle Royale, le cambian el nombre, el Battle Royale, Warzone 2, no estaría si ese acuerdo o no está ese amarre con Microsoft, Activision y PlayStation. Entonces es un punto que debemos tener muy pendiente. Y por fin el policía de tránsito le dio su gana de dejarlo cruzar, señores. Finalmente es bueno tener claro de que, como te digo, PlayStation, su participación en lo que es Japón es sumamente elevada en lo que se refiere a Europa. Y este cambio de no aceptar, de rechazar este acuerdo, señores, es un tema que le puede costar muy caro tanto a la comunidad de Call of Duty que reside en PlayStation, como realmente en todo sentido, señores. Ustedes vieron que hubo también una encuesta de que qué pasaría si Call of Duty o Activision es adquirido por Microsoft. Entonces, de que un 24%, que todavía no lo creo, pasaría a Microsoft a eso, señores. Ustedes saben que realmente la comunidad que se crean en las plataformas, señores, yo no me voy a mover de mi plataforma porque de que se compró una compañía u otra. O sea, si hay un tema de paridad, porque hay un tema más allá de eso. Cuando tú juegas online, más Call of Duty es un videojuego que juegas con tus amigos. Tendría que moverse tus amigos completos. O sea, siempre lo he dicho, yo nunca no he creído en eso. Y ustedes saben que tanto Nintendo como Sony son empresas tradicionales que se fundamentan en lo tradicional. Entonces han tenido que, ustedes saben, que romper, y ahora no, ese tema de los exclusivos ha tenido que cambiar porque también ellos están perdiendo dinero, pero le ha costado
bastante años entender que están perdiendo dinero. Entonces, en este caso, no sé si salirse de lo tradicional, si aceptar, como te dije, este acuerdo de 10 años, que es una ofensa como se estuvo tratando, realmente vaya en contra de sus principios y sus tradiciones. Entonces ya ahí es un tema ya de cultura, de tradición, de ética. Entonces, ¿ustedes creen que ellos acepten? O sea, al final el dinero podrá más que lo otro, o sea, que yo aceptar una ofensa, porque 10 años, en mi opinión, ya, ¿verdad? Porque entonces, vamos a decirle un tema tipo blog. Mi opinión, 10 años, una década, señores. Tú puedes crear un IP. O sea, también que Call of Duty es una franquicia, señores, bastante grande. Tú analízalo, es bastante grande. Pero Call of Duty ha tenido sus situaciones y quizás tú puedes 10 años, una década, preparar un equipo y hacer un IP que pueda también atraer a más personas y que pueda ampliarse lo que son los shooters. O sea, Bungie es muy bueno, señores, ya lo ha demostrado con Destiny. Entonces, realmente entiendo que ha sido un tanto egoísta. No sé quién está asesorando a PlayStation en este sentido. Creo que es un tema ya egoísta, porque 10 años es bastante, señores. Es una década y muchas cosas pueden cambiar. O sea, este mundo de los videojuegos puede cambiar. En una década tú puedes hacer muchas cosas. Entonces, quién sabe, llega a acuerdos, manéjate, pero sí, pero me gustaría también saber tus impresiones sobre este comportamiento. ¿Qué entiendes? ¿Es justo? ¿Qué entiendes que puede ocurrir en este momento? Si realmente puede ser un tema aquí de que ellos acepten el dinero, vayan por el lado del dinero, seguir aumentando sus ingresos o manejándose como están, o realmente perder la franquicia Call of Duty por no aceptar esta oferta deshonrosa o esta oferta humillante que está haciendo Microsoft para mantener los próximos Call of Duty por 10 años con la paridad de contenido, que has tenido bastante años de exclusividad, y que se mantenga todos los aspectos técnicos. ¿Tú crees que eso es una ofensa por 10 años? Dámelo saber aquí debajo en los comentarios. Y déjame un like y suscríbete al Club Gaming and Tech para más videos como este. Realmente esto nos ayuda bastante, y más like, comentar. Y nada, señores, como te digo, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, grabando aquí desde las calles entaponadas de Santo Domingo, República Dominicana. Realmente estamos al trabajo y tenemos que hacerlo así. Y nada, como siempre, suscríbete, like. Y nada, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.